de inmediato en tu vida cotidiana, sobre todo si estás involucrado o involucrada en temas deportivos. Así es que, bueno, pues me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Está Ale, Fernando, Félix, Flaco y la gente que se va a ir incorporando a esta, digamos, sesión. Y bueno, para dar inicio, voy a compartir la pantalla. Ahora que ya me viste, voy a compartir la pantalla para ponerte las láminas de lo que vamos a tratar el día de hoy y que gracias a ello podamos ubicarnos y tener un mayor sentido en nuestra información que te voy a compartir. Hoy, pues te invito, la invitación es a conocer la única disciplina que complementa al entrenamiento y que es el entrenamiento. Es decir, la única disciplina que complementa al entrenamiento y es el entrenamiento. ¿Por qué? Por lo que voy a explicarte de aquí en adelante, aproximadamente en 60 minutos, un poquito más, por ahí aproximadamente, vamos a ir hablando de esta disciplina. Así es que, pues, te doy la bienvenida. Quizás estás viendo esta conferencia de manera diferida, pero da igual, la idea es darte la bienvenida. Te saluda Jaime Molins y que yo me presento como entrenador de magos y una manera breve de sintetizar mi recorrido por estos casi 12 años en desarrollo humano tiene que ver con, soy creador, diseñador y facilitador de experiencias de autoaprendizaje. También he tenido el gusto de colaborar con Grow, incubadora de mentes creativas, como mentor, supervisor y coordinador académico. Soy ejecutor, inventor y formador de esta disciplina de entrenamiento y me encanta compartir con la gente por medio de conferencias, talleres, siendo maestro, profesor, docente y también disfruto mucho de la escritura y por supuesto de la lectura. En ya algunos talleres tuve la suerte de recibir o percibir dinero por hacer lo que más me gustaba en ese entonces, que era jugar fútbol, y hoy en día sigo siendo practicante de disciplinas deportivas y de formación, pues tengo estos avances, digámoslo así, esta reseña en donde soy arquitecto, director técnico de fútbol y tengo algunas certificaciones orientadas a el conocimiento del potencial humano, el potencial que reside en cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y aquí quiero hacer énfasis porque no puse qué haré hoy, sino qué haremos. Haremos tiene que ver con invitarte a ti que estás presente en esta sesión en vivo a que me acompañes de una manera interactiva y además de una manera donde podamos hacer preguntas, que te quedes con dudas, que esta presentación te invite a la reflexión y que quizás de aquí salgas con algunas respuestas, pero probablemente te vayas con más inquietudes de las que se te aclararon en esta hora aproximadamente. Entonces, si tú en algún momento quieres participar, te invitaría a levantar la mano, a usar el chat y yo con todo gusto estoy aquí en el control de la sesión para que tú sientas que, por supuesto, estoy contigo prestándote toda la atención. Así es que, pues, eso es lo que haremos hoy. Te invito a que te sientas como protagonista y que esto lo hagamos interactivo. Y si no hay manera, porque lo estás viendo de manera diferida, pues entonces déjame tus comentarios en la plataforma donde te encuentres este video. Así es que, bueno, gracias a los participantes que cada vez más se están uniendo. Ya veo que está aumentando el número. Bienvenidos a todos. Así es que eso es lo que vamos a hacer hoy. Y tengo algunas preguntas que son preguntas cerradas que invitan a contestar sí o no.
Y en estas preguntas me gustaría que, si tú las quieres contestar en el chat, bienvenido. Si las quieres contestar en un cuaderno que tengas allá a la mano, algo que tengas cercano donde puedas rayar, un lápiz, una pluma y una libretita, pues ahí puedes escribirlo. Entonces, vamos con las preguntas que tengo preparadas para ti. Siéntete, como te digo, libre de interrumpirme cuando lo creas necesario. ¿Te gustaría adquirir una profunda, clara y constante toma de conciencia que te ayude a descubrir y realizar tus anhelos y aspiraciones en tiempos definidos? 2, ¿te gustaría adquirir una sostenida elevación en términos cada vez más óptimos de rendimiento, tanto dentro como fuera del campo? Vamos con la tercera. ¿Te gustaría adquirir una grata experiencia de acompañamiento sin diagnóstico ni prejuicios externos, provocando un mejor autoconocimiento? Siguiente, ¿te gustaría adquirir un fortalecimiento de la automotivación, generando un aumento gradual, sustentable, permanente en tus niveles de confianza, de autoconfianza? Siguiente, ¿te gustaría adquirir el avivar, la autenticidad, el carácter y una actitud de liderazgo que impulse una fuerte determinación en la toma de cualquier tipo de decisiones? Siguiente, ¿te gustaría adquirir el conocer lúcidamente los valores y principios que fundamentan tus motivos, razones y propósitos en tus actos cotidianos? ¿Te gustaría promover la personalidad asertiva, responsable, abierta y proactiva? Y por último, generar una inteligencia emocional en donde se promuevan estas nuevas conexiones neuronales para gestionar de mejor manera todos tus sentimientos y tus reacciones o respuestas ante cualquier tipo de competencia. Me imagino que no hay nadie que vaya en contra de estos anhelos, de estas cosas que nos gustaría adquirir a todos. Toma de conciencia, optimizar, que no nos estén dando diagnósticos externos tan continuos, elevar nuestros niveles de confianza, etcétera. Y si la respuesta coincide la tuya con la mía, pues este es el lugar idóneo. Si contestaste que no, pues de todos modos es importante que puedas quedarte para que te demuestre esta presentación que todo esto es posible, es factible y por supuesto que es recomendable. Así es que primero que nada quisiera empezar con una cita de uno de los alumnos del gran Sócrates, que fue Platón, y Platón está aquí en esta presentación por 2 razones. Una, porque fue un grandísimo filósofo que nos, de hecho, explicó de qué se trata ir a ver la luz. Y en segundo motivo, razón, Platón no es su nombre, sino un seudónimo. De hecho, Platón está aquí porque él fue un gran atleta, él fue un gran deportista, y el apodo de Platón es porque sus hombros y su espalda eran tan anchos como un gran plato. Entonces, esta facilidad que Platón tenía para ejecutar en temas deportivos, en temas atléticos, pues le da autoridad para estar en esta presentación también que tiene que ver con las cuestiones, obviamente, deportivas. Así es que Platón nos dijo en su teoría de la caverna que podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. Y completa diciendo, la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Y es parte de lo que vamos a ver en esta sesión. ¿Qué es lo que tanto nos impide, nos asusta, nos atemoriza, nos limita a que podamos acercarnos a conocer, ver y vivir desde esta imaginación, desde esta luz, desde la manifestación de este fuego interior que tenemos que reconocer y conocer?
Bueno, la primera pregunta que tiene que ver con el camino que vamos a tomar de aquí, quizás está muy simple y quiero escucharte. Abre tu micrófono y coméntame si tiene la respuesta a esta pregunta. ¿De dónde surge absolutamente todo? ¿De dónde surge todo? ¿Qué dirías tú? En realidad, hasta ahora somos 7 participantes, por lo cual puedes abrir tu micrófono, podemos quedarnos a gusto mientras escuchamos la conferencia con el micrófono abierto mientras no haya este ruido que nos moleste. Y abre tu micrófono para decirme qué es lo que hace que todo surja o de dónde surge todo. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué te hace pensar? Está ahí para saber también quién está aquí acompañándonos. Ya vi, Fernando, que escribiste en el chat. Gracias. Dijiste que sí en varias ocasiones durante las primeras preguntas. Estoy aquí al pendiente. ¿Qué sería eso de donde todo surge? ¿A quién le gustaría colocar su respuesta? Pueden escribirla si no hay oportunidad de abrir su micro. Y yo aquí estaré al pendiente del chat por si hay alguien que me pueda decir de dónde surge todo. De la vida misma, ok, gracias Fer. ¿Quién más quiere poner ahí una opinión que nos diga de dónde surge absolutamente todo? Y esta quizás pregunta puede resultar un tanto filosófica, un tanto compleja, porque quizás nos está exigiendo que pensemos cosas que quizás ni siquiera habíamos volteado a ver, quizás es muy simple y no tendría que tomarnos tanta reflexión, pero bueno, agradezco a Fer que nos diga de la vida misma. Bueno, ¿de dónde surge todo? Todo surge de la mente. Es decir, la mente es esa esencia creadora. Ahora les voy a dar la definición de lo que es la mente, pero no existe nada si no es posible que sea observado o capacitado o conocido primero por esa condición o dimensión creadora, responsable por las capacidades cognitivas como el pensamiento, la percepción, la conciencia, la memoria, la habilidad intelectual, la conciencia con C y con SC, que son también diferentes, entre otras. Es decir, la mente merece obviamente un espacio importante en nuestras vidas y en estos últimos años se le ha dado mucho más importancia al aspecto mental cuando en temas orientales ya se contemplaba desde hace muchos, muchos años este tema de la importancia de lo que nos pasa dentro de nuestras percepciones, interpretaciones y nuestra relación con la realidad. Así es que si la mente es esta dimensión creadora de donde surge todo, ¿qué significará trabajo mental? Y ponemos aquí un deportista, un atleta, un corredor que está ejecutando un movimiento de explosividad.
¿qué significaría para ti que estás aquí presente trabajo mental? Si me puedes escribir en el chat para hacerlo esto interactivo y poder disfrutar de mejor manera este ratito, escucharte para mí es muy importante. ¿Qué significa trabajo mental? Fer, gracias. La fuerza que te saca avante en cualquier circunstancia. Fantástico. Ok, vamos a ver si por ahí alguien más tiene alguna respuesta. Parece que tenemos a Ale, a Félix y el programa no me deja a ver a alguien más. Pero si no hay más respuestas, pues podemos encontrar estas respuestas en todo lo que tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestra voluntad, con nuestro encaminamiento a realizar algo en particular, y ese trabajo mental pudiera referirse a todo lo que tiene que ver con las cuestiones internas, a cómo mejorar nuestros hábitos, nuestra concentración, nuestra tendencia a crear mejores resultados. Y si yo te digo que el trabajo mental tiene que ver con fortalecer los músculos, probablemente haya una disparidad. Puedes decir, no, una cosa es el trabajo físico y otra cosa el trabajo mental. En cierta medida tienes razón. Por supuesto que tienen relación, pero pudiéramos considerarlos cada uno en sus áreas. Y hablando de entonces de trabajo mental, puede haber muchas opciones que tú hayas conocido, probablemente muchas de ellas para ti sirven de recordatorio de algunas de las ocasiones en las que tuviste que ser atendido, ser acompañado, acercarte a alguien que te diera esos tips, que te diera esas clases, que te diera esos momentos en los que tú pudieras saber que estabas trabajando mentalmente. Probablemente conoces, probablemente has intentado, probablemente te han contado de estos trabajos mentales. Yo te voy a dar una lista aquí de los que pudieran ser familiares para ustedes, y algunos quizás no son tan familiares, pero se consideran parte del trabajo mental. Así que la lista que tengo preparada para ustedes es la siguiente. Está la terapia Gestalt, está la terapia breve, la meditación, el yoga con un asterisco. Cuando yo coloco yoga, tiene que ver con la gran cantidad de disciplinas orientales que tiene que ver con el dominio de nuestro interior, como quizás la filosofía budista, el taoísmo, o el camino del guerrero, el Bushido, de los samuráis, y toda esta gama increíble de autoconocimiento que nos da, digamos, esta palabra de yoga, que yoga viene de India, por aquellos lugares, pero quiero incluir a todo lo que tiene que ver con el Oriente. Aquí tenemos también el mindfulness, que tiene relación con ello. Por supuesto, la PNL, tenemos a este acompañamiento de coaching muy terapéutico, orientado a ayudar a la gente a cambiar su observador, visualizaciones, psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la sofrología o la hipnosis, las afirmaciones positivas, la indagación apreciativa o esta retroalimentación positiva, y que tiene que ver con inquirir positivamente, la logoterapia, la biodescodificación, la bioneuroemoción, el Lego Serious Play y la psicología deportiva. Es decir, hay un montón de opciones que se presentan, se ofrecen, se proponen como, digamos, serias en su campo y que dan sus resultados en estas opciones de trabajo mental. A lo mejor tú tienes alguna que conoces y yo no incluí, y por supuesto que me gustaría saber qué tienes tú en mente como trabajo mental, pero estas son a grandes rasgos lo que se conoce hasta ahora. Si tienes inquietud y quieres saber un poco más de cada una de ellas, podemos ampliar esta información toda vez terminando la sesión, con mucho gusto.
Ahora, si esas son las opciones de trabajo mental, ¿qué tienen en común? Y aquí te voy a dar 4 cosas que tienen en común estas opciones. Número 1, es necesario, es imprescindible, es innegable, o sea, se tiene que hacer un diagnóstico primordial, primero, de inicio. Número 2, es necesario también generar conexión, empatía. Número 3, es necesario que la persona sepa que lo que está ofreciendo pues sirva para la finalidad que se está dando esta información, y si no, pues se deriva a otras posibilidades, a otras intervenciones, otro tipo de intervenciones en donde las personas pueden ser guiadas o orientadas de mejor manera de acuerdo a lo que se les diagnosticó. Y número 4, se recurre muy frecuentemente, si no es que todas las veces, a ofrecer lo que el terapeuta, lo que el coach, lo que la persona que está ayudando use de su mochila para dárselo al cliente, al paciente o a la persona que recibe el servicio. Es decir, esta orientación viene de darle herramientas y son necesarias. Fíjense que pongo estas 4, digamos, cuestiones que todas estas disciplinas tienen en común y las separo en una línea punteada en un hemisferio que vamos a llamarle el hemisferio norte. Y en este hemisferio norte estoy poniéndolas a todas ahí juntas y quiero que te des cuenta que hay una manera o un paradigma o una forma desde donde todas ellas están actuando. Y este paradigma lo ejemplifico en esta imagen en donde está una persona que se ve que es un científico, una persona que sabe, que conoce, y parece que le abre la cabeza a cualquiera de nosotros y entonces le echa un flashazo, ¿no? Le pone una lámpara a manera de saber qué es lo que ocurre ahí dentro. Y entonces pongo esta flecha haciendo énfasis en que todas estas denominaciones, todas estas disciplinas se basan en estas 5 primeras letras. Es importante que el terapeuta, la persona que guía estas sesiones psicológicas de coaching, de hipnosis, de terapia, de programación neurolingüística, hace que le entre información a su cliente. Y de ahí entonces viene la palabra entrenamiento. Entrenamiento que es esta demostración de que tienes a alguien que te puede guiar y es la manera como se hace. ¿Cómo lo definiría yo en una frase? La persona que se encarga de hacer este trabajo te muestra esa luz, te da luz. Tienes que recibir la luz de afuera hacia adentro. Esta orientación, esta conducción, esta manera de hacerse, pues ha reinado desde hace muchos, muchos años y pudiéramos conocerla como el paradigma tradicional o el paradigma que hoy en día pues todos vivimos y todos estamos digamos, en esa burbuja, en esa esfera, en nuestras interrelaciones cuando contratamos a alguien que nos ayude en trabajo mental. No quiere decir que esto esté mal, que esto no lo apruebe, que esto deberíamos de dejar de hacerlo. No, no, para nada. Es simplemente estoy mostrando cómo se ha venido haciendo. Ahora, lo que quiero mostrarte es que esta es una manera simplemente. Esta es una forma a la que yo le llamo entrenamiento. Y la dinámica en términos deportivos, pues es la persona que está recibiendo este trabajo, esta orientación, esta guía, dice, opino, ¿no? Yo creo, yo considero y estoy interpretando que ya el ejercicio que me pusiste, lo que me dijiste que tenía que hacer, ya terminé, ya me cansé, suficiente. Y el entrenador tradicional, pues dice, no, no, como yo sé lo que tú necesitas, te va a venir bien que le eches más ganas, que le pongas más empeño, que hagas un poco más, si es que quieres romper esa zona de confort, quieres salir de eso que tú conoces, de eso que estás habitualmente orientado a lograr, entonces lo vas a lograr gracias a mí, gracias a las intervenciones que yo tenga
para ti. Esto es como generalmente se hace y no tengo una opinión en contra, simplemente estoy informándote a qué estamos ateniéndonos en el mundo tradicional del entrenamiento. Ahora, el maestro de Platón, que se distinguió por ser coherente, congruente y ético, que de ahí viene la palabra, hasta el último minuto o segundos de su vida, cuando le obligaron o lo invitaron a tomar la cicuta, y él dijo, pues aquí termina mi vida. Sócrates, él hizo mucho énfasis en este tipo de comentarios. Él decía que conocerse a sí mismo invita a un camino de perfeccionamiento. Y se trata de eso, de adquirir sabiduría acerca de nuestra propia naturaleza. Lo interesante es que no podremos desarrollarla si no sabemos acerca de qué es nuestra propia naturaleza y cuáles son esas limitaciones que nuestra propia naturaleza tiene o ha venido siendo limitada, nuestra propia naturaleza. Si no sabemos qué es lo que nos ha estado limitando, ¿cómo podremos entonces conocer hasta dónde podemos llegar o qué tan capaces somos de ir más allá de lo que nuestra mentalidad nos da? Y entonces, obviamente, de aquí Platón sacó el tema de la caverna y que todos estamos sumidos ahí en este mundo de las sombras y etcétera. Si quieres checar esto en internet, en el libro del mundo de Sofía, y hay un montón de información, pues es muy importante que también lo recuerdes porque seguramente lo viste hace muchos años. Ahora, hablando de naturaleza humana, la pregunta es, ¿qué tan únicos somos los seres humanos? ¿Qué nos hace ser únicos? ¿Qué nos hace ser individuos? ¿Qué nos hace ser totalmente auténticos, diferentes, genuinos? Como humanidad, empezamos por el tema humanidad. Voy a contemplar o mostrarte cuáles son esos principios que a nosotros nos hacen ser personas y que nos distinguen de las demás especies. Y estas son, número uno, la conciencia, y es esta capacidad para reflexionar, para introspectar y darme cuenta. Es decir, yo puedo observar mis pensamientos y esa capacidad no la tiene, hasta donde nosotros sabemos, ningún otro ser viviente, que puedan ellos tener la conciencia, darse cuenta y combinarlo con otro principio que ahora mismo vamos a ver. Y que se incluye dentro de los siguientes 4. El compromiso, y el compromiso, por supuesto, tiene que ver con lo relacionado al sentido, a la orientación de nuestros actos. La coherencia es la combinación de la respuesta que yo tengo a las decisiones que tomé. Yo soy libre de pensar, libre de elegir, y yo me hago cargo de lo que decidí. Es decir, no hay aquí culpable, sino simplemente hay una necesidad de tomar un rumbo que tú eliges basado en tu congruencia, lo vamos a ver más adelante, y a partir de ahí tú te haces cargo de la decisión que has tomado, y para mí esto es la coherencia entre la libertad y la responsabilidad o la habilidad de respuesta, que van siempre, siempre, siempre juntas. No hay libertad sin responsabilidad. Después está la confianza, que es dar pasos ante la incertidumbre, ante los riesgos. Y como seres humanos avanzamos, fíjense cómo si estuviéramos pensando todas las cosas por las cuales, todos los riesgos que hay que nos pueden conducir a la muerte, no saldríamos de nuestras casas. Ni siquiera nos quedaríamos en nuestras casas porque inclusive un terremoto puede tumbar nuestra bóveda y aplastarnos. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, pero aún así el ser humano confía en que puede ir avanzando, asumiendo los riesgos, y tiene que ver con niveles de confianza en el exterior y sobre todo confianza en que yo voy a ir estando cada vez mejor, que voy a encontrar mejores caminos o mejores panoramas.
Y digamos que el quinto principio es la congruencia, en donde nosotros entendemos que tiene que ver con los valores, con lo que nosotros establecemos nuestro sistema de creencias, nuestras prioridades y principios ante lo que tenemos que perseguir. Y aquí en la congruencia está la ética y mi relación con los otros seres humanos. Así es que tenemos estas 5 Cs, 5 letras Cs: conciencia, compromiso, coherencia, confianza y congruencia, que son estos 5 principios o estas leyes naturales que nos hacen ser humanos. Es decir, una ley natural que no puedes negar, que existe y que es condicional. Por ejemplo, es la ley de la gravedad, es una ley natural. Una ley natural del ser humano es cualquiera de estas que nos dirigimos, nos comportamos basados en ellas. Y estas 5 principios o leyes naturales, desde mi perspectiva, lo que provocan cuando son honradas, cuando son valoradas, cuando son tomadas en cuenta, entonces provoca el regalo divino, esta creatividad que es desde una perspectiva propia, o sea, desde mi punto de vista, es el regalo más hermoso que tenemos como seres humanos, porque inclusive fíjate cómo la mente, ya habíamos hablado de que es esta dimensión creadora. Entonces, la mente, que es parte de nuestras leyes naturales y que están aquí argumentadas como nuestros principios, pues por supuesto nos hacen ser seres creadores. Y la creatividad básicamente es este potencial que cada uno de nosotros tenemos para cambiar. Teniendo esto en cuenta, quiero que no pierdas de vista que lo que te comenté fue que nosotros vamos a alcanzar niveles más altos de satisfacción, de felicidad, de plenitud, de acuerdo directamente proporcional, directamente relacionado al nivel en cómo podamos estar cumpliendo u honrando nuestros principios naturales. Quiere decir que si nosotros estamos siendo tratados por los entrenadores en este paradigma de afuera, donde el diagnóstico o estas cosas en común que tiene toda persona que es un entrenador mental o gente que se dedica al trabajo mental, primero el diagnóstico es: analizan, evalúan un historial, antecedentes, contexto e interpretación. Aquí entra todos los prejuicios y suposiciones que tiene que, digamos, filtrar un entrenador para saber si te puede ayudar o no. Se requiere generar empatía, entendimiento, comprensión, ponerte sus zapatos, sentir la situación que está viviendo la otra persona, porque gracias a ello se va a quizás generar una relación más profunda, más íntima y más directa. Y bueno, esa es una petición y que cada vez está más común siendo proporcionada para las relaciones humanas, la empatía. Tercero, las propuestas se deriva con un profesional de la salud mental o servicios complementarios por si la PNL no te está funcionando o el diagnóstico dice que requieres otro tipo de trabajo, entonces podemos derivarte a quien mejor te pueda tratar ese problema, esa situación o eso que tú quieres resolver. Y por último, las herramientas, en donde hablábamos de que son técnicas, son juegos, dinámicas, instrumentos, indicaciones, posiciones que los entrenadores te ofrecen desde su mochila para que tú puedas tener gráficas, puedas tener elementos donde tú puedas notar dónde vas mejorando y cómo puedes cambiar esas maneras de ver el mundo. Así es que un entrenador se basa en el paradigma OUT y para mí una manera de sintetizar, de hacer un sinónimo, hablando de los entrenadores, que todos somos entrenadores porque todos nos la pasamos casi, y ese casi hablo de un porcentaje muy mínimo que no, casi todo el tiempo, vamos a decir que todo el tiempo, dando nuestra opinión, dando nuestro esquema de la vida, dando nuestros sugerencias, consejos, asesoría, guía, expertise, diciendo lo que yo sé te puede servir. Y para hacer eso,
pues se requiere también invertir mucho tiempo en haber conocido el área en la que estamos inmiscuidos. Te repito, no quiere decir que esto esté mal ni estoy en contra de ello, simplemente es la manera como se hace y la manera como nos relacionamos con los demás. Ahora, te quiero presentar el otro paradigma, el paradigma IN. El paradigma del hemisferio norte es el paradigma out o de afuera hacia adentro y el paradigma IN es de adentro hacia afuera. Escucha, no podemos atender el paradigma interior desde el exterior. Y es aquí donde la situación quizás se pone un poco más compleja porque estás acostumbrado tú a que alguien pueda darte información, como es mi caso aquí, como para que tú entiendas de qué se trata hacerlo al revés. Así que vámonos poco a poco y yo la idea que tengo hoy es que tú salgas de aquí con un poco más de claridad acerca de cómo puede funcionar el paradigma opuesto al entrenamiento. Entonces, el entrenamiento que lo hace un entrenador no es necesario hacer interpretación, análisis, evaluación y juicio del contenido, de la información que el otro viene y me ofrece. Para mí no es necesario que yo haga un diagnóstico porque el único diagnóstico que yo como entrenador hago es que la persona tiene sus principios naturales y su capacidad creativa para resolver por ella misma sus propios inconvenientes y circunstancias. Ojo ahí. Yo, el diagnóstico que ya hice es que yo interpreto al ser humano como una persona o un ser capaz, lleno de recursos. Y a partir de ahí no necesito hacer ningún tipo de interpretación acerca de su contexto, sus antecedentes. Número dos, no necesitamos empatizar. Aquí no es necesario que nosotros comprendamos, conectemos o sintamos la situación de la persona. Yo no necesito saber qué le duele, cómo le duele o qué es lo que quiera lograr al corto, mediano, largo plazo, porque nuestra actitud como entrenadores es esta actitud de imperturbabilidad, de ecuanimidad que nos sugirieron hace ya muchos años los estoicos y que tiene que ver con esta palabra de ataraxia, ¿no? Y que para muchos la apatía está mal interpretada desde el punto de vista de que me dé igual lo que le pasa a la otra persona. No es que me dé igual, lo que pasa es que ¿quién soy yo para querer conectar con algo que nunca voy a poder sentir igual? Nuestra propuesta como entrenadores es simplemente ayudarle a que con nuestra imperturbabilidad, con nuestra ecuanimidad, podamos ayudar a que la persona se entienda de mejor manera hacia con ella misma. No hay propuestas porque es innecesario derivarlo con nadie, porque nosotros no tomamos las decisiones por él o por ella, porque nosotros no sabemos qué le pasa. Ella es completamente capaz de determinar cuál es el paso siguiente que quiere hacer en relación a la búsqueda de respuestas que su situación le está forzando, obligando o pidiendo. Y sin herramientas, porque no hay uso de ninguna técnica terapéutica, ningún instrumento de postura, posición, respiración, ningún tipo de instrucción que venga de nosotros hacia ellos, porque nosotros no somos maestros, no somos asesores, no somos consultores, simplemente evocamos a que la persona encuentre por ella misma sus respuestas. A esto entonces nosotros le llamamos el entrenamiento, que es esta disciplina que ayuda a que surja de adentro hacia afuera ese contenido de creatividad que está esperando a gestarse, ese conocimiento tácito que necesita integrarse en la prueba y error, en la práctica y en la experiencia. Ahora, ¿qué tan únicos somos tratados si cada uno de nosotros somos individuos? Entonces imagina que lo que pasa con el opinador, con el entrenador, es que está dándonos constantemente lo que ellos consideran que nosotros tendríamos que tomar en cuenta. Cuando si realmente nos consideráramos como únicos e irrepetibles,
pues tendríamos que empezar a conocernos mejor, pero todas las opciones que hay en el mercado que se dedican a entrenarnos nos están dando indicaciones, no nos ayudan a que crezca nuestra autoopinión o nuestro autodiagnóstico en esta carrera sin fin hacia la mejora constante, hacia la autoexploración. Así es que el entrenamiento lo que hace es rendirle culto a estas 5 principios naturales y que gracias a ellos podamos ser cada vez más creativos, más generadores de innovación, de ideas y de instrumentos que nos den acceso a niveles de satisfacción mayores. Ahora, ¿qué tan única entonces es esta disciplina? Y pongo en medio la palabra protagonista, donde está separado por esta línea punteada, y te recuerdo, hemisferio norte, paradigma out, hemisferio sur, paradigma in. Y fíjate que tengo un reflector del lado derecho en donde el protagonista es quien recibe la luz, los reflectores, es la persona que destaca en las acciones o interacciones en el día a día y sobre todo en temas deportivos. En el paradigma out, el protagonista resulta ser el entrenador, porque el entrenador tuvo la respuesta, tuvo la estrategia, tuvo la dirección, tuvo la guía, tuvo ese consejo que a final de cuentas le dio el pase, el campeonato, el gol, la canasta, el toque último en la alberca o en la cinta del maratón, diciendo, el entrenador me dijo lo que yo tenía que conocer para lograr mis metas. No quiero que se me malinterprete aquí, yo no estoy diciendo que el entrenador sea el único protagonista. Lo que digo es que lo que generalmente ocurre es que el entrenador tiene un alto nivel de protagonismo en la relación con el atleta. También diciendo lo que yo tengo para darte es importante y yo no lo dudo. A lo que voy es que el paradigma out hace énfasis en que el que sabe manda. Y nosotros tenemos que dirigir el reflector hacia el deportista, hacia el usuario, hacia este cliente, este alumno que está aprendiendo de él mismo. Y cuando nosotros ponemos el reflector en el protagonista, solamente lo podemos hacer desde una tendencia, una manera, una disciplina, una filosofía que se basa en el paradigma sin transferencias, que es la cual que honra con bases sólidas los principios de los que te comenté hace ratito de naturaleza humana, siendo un dinámico proceso de enseñanza enfocado en fomentar el desarrollo de las destrezas internas, acercándonos a los niveles más altos de excelencia interpretado por la persona como los niveles en donde ella o él pueda sentirse que ha cumplido su cometido. ¿En qué se basa filosóficamente o científicamente la propuesta del entrenamiento y por qué es única? ¿Por qué la presento como la opción más coherente, más ética y más eficiente? Pues podemos decir que este soporte filosófico tiene que ver con que estamos buscando metas. Generalmente buscamos metas los seres humanos. ¿Y en qué se basa que estemos siempre buscando llegar a mejores fines? Número 1, tenemos la propuesta de otro alumno de esta trilogía Sócrates, Platón, Aristóteles. Aristóteles nos dijo que somos seres teleológicos, que existimos para fines, que siempre estamos premeditados a alcanzar una finalidad más allá de todos nuestros actos, son dirigidos a una consecuencia, a un para qué. La praxeología de von Mises, que von Mises es un estudioso de la economía, y que la praxeología lo que nos dice es que los seres humanos actuamos. Es la ciencia que se ocupa de la acción humana. Y como todo hombre actúa, todo ser humano actúa, entonces todo ser humano se mueve, lo cual es una verdad absoluta. Y nos movemos buscando desafiar nuestros niveles de insatisfacción actuales, reduciéndolos
acercándonos a estas otras maneras o otras expectativas de que podemos estar mejor tomando esta o aquella decisión. Todas las personas decidimos siempre hacia querer estar mejor bajo nuestros paradigmas y lineamientos basados en nuestros principios, en nuestros valores y lo que para cada quien subjetivamente le represente estar mejor. Esta praxeología, junto con la teleología de Aristóteles, se complementa con la terapia de logos de Viktor Frankl, que nos dejó un legado increíble con su libro El hombre en busca de sentido, en donde él propone que la voluntad de sentido es la motivación que tenemos todos los seres humanos para conseguir nuestras metas. Así es que la teleología de Aristóteles o aristotélica, la praxeología que von Mises hizo mucho eco de la misma y la logoterapia de Viktor Frankl, digamos que soportan dentro de algunas otras corrientes y estudios como el existencialismo, la fenomenología, la psicología humanista, el entrenamiento. Ahora, si hablamos de que Viktor Frankl nos hizo entender que todo tiene que ver con el propósito, con nuestro para qué, con nuestra finalidad, que también Aristóteles y von Mises dicen que el fin último es al que tenemos que aspirar. Entonces quiero que imagines que la vida es una pista, es como esta pista de atletismo en donde tenemos un lugar de inicio y un lugar a donde nos dirigimos como finalidad. Y si yo te preguntara, bueno, Fernando, Ale, Félix, la gente que estuvo aquí o está conectada, ¿cuál es tu propósito? Probablemente tú me digas en tu respuesta un propósito. Y yo te diría que tenemos dos propósitos. ¿Cuáles son estos dos propósitos? El propósito trascendental y el propósito elemental. Es decir, la consecución de cualquiera de nuestras metas siempre van a estar subyacentes dos propósitos, los cuales van a ser nuestro fuego, nuestro motor para acercarnos a lo que nosotros tenemos por conquistar. El propósito trascendental, que tiene que ver con lo que también Abraham Maslow, un psicólogo humanista, un psicólogo positivo, que nos dijo que el ser humano lo que realmente pretende a final de cuentas es esta autorrealización, sentirse que se va mejor de cómo llegó a este mundo. Y ese nivel de trascendencia obviamente se puede alcanzar también tomando en cuenta el propósito elemental y este propósito básico que hacemos o que tú tienes que entender que lo tienes desde que eres un bebé, es el autoaprendizaje. El autoaprendizaje es el principal para qué que nos va a llevar a niveles de autosatisfacción cada vez más altos, cada vez más conscientes, cada vez más completos y complejos, o simples, ya lo decidirás tú. Y que en este camino, como en cualquier camino de atletismo, pues hay una prueba que es con vallas o con obstáculos, y estos obstáculos están en nuestra vida de tal forma o de tal suerte que nos ayudan a que tengamos un mayor autoconocimiento. Entonces, para llegar a la autorrealización, requerimos entender que tenemos que aprender de, por y para nosotros mismos en un camino, en una carrera de obstáculos que se llama el camino del autoconocimiento. Y es parte de lo que nos decía, por supuesto, Sócrates, y que yo no he encontrado ningún gran filósofo, grandes maestros espirituales que vayan en contra de esta idea de que nosotros, antes que nada, requerimos autoconocernos. Ahora, hablando de necesidades, como clientes, como personas, como deportistas, nuestra necesidad esencial, por supuesto, es sentir que alguien nos toma en cuenta, ser escuchados, apapachados, queridos, amados, valorados, vistos, pertenecer, ser incluidos, ser partícipes y poder ser
digamos, compartir en una comunidad, convivencia con ideas, con filosofías similares, tribus, con estos escudos en donde creemos que pensamos igual o que de menos nos dirigimos hacia algo que nos unifica o nos hace sentir útiles, que nos hace sentir que somos, por supuesto, piezas clave de ese sistema. Entonces, si nuestra necesidad esencial como seres humanos es ser escuchados y que gracias a eso podemos aprender de nosotros mismos, conocernos mejor y dejar ese legado o irnos con ese nivel de trascendencia a otro nivel, entonces, ¿cómo es que vamos a poder ser escuchados a ese nivel profundo? ¿Cómo yo voy a sentir que alguien me escucha o que yo mismo me escucho mejor si la tendencia general, el paradigma habitual, sigue siendo que todos traemos el silbato de entrenador para decirle al otro lo que necesita, lo que requiere, lo que le vendría bien? Fíjate cómo en todas las relaciones, en todas, en el mentoring, en la asesoría, consultoría, formación, facilitación, padres de familia, todos estamos basándonos nuestras relaciones en el paradigma de yo sé y necesito que tú lo sepas también. A veces de manera reactiva, diciendo tú no sabes si las cosas se hacen así, de manera coercitiva. En algunas otras ocasiones lo hacemos de manera más sutil, con persuasión o con esta seducción para que el otro acepte lo que yo tengo para decirle. Y para eso hay cada vez más libros, cada vez más técnicas, cada vez más implementaciones que proponen y promulgan el paradigma de yo tengo algo que tú tienes que saber. Repito, no es que esté mal, el tema es que es insuficiente. El tema es que no logramos escucharnos realmente porque estamos pidiendo respuestas de afuera porque así hemos sido acostumbrados. Pero si estamos todos dirigiéndonos con los silbatos de entrenadores, pues no va a haber nadie que pueda explorarse a sí mismo mientras estemos con esta actitud de estar siempre ofreciendo lo que tenemos cuando podemos ofrecer otras cosas. ¿Alguno de ustedes, tanto Fer como Félix y algunos más que están aquí presentes, hicieron esta ejercicio la vez anterior en donde presenté la presentación? Presenté la presentación, la idea. Estoy viendo que estoy dando acceso a Flaco y a Karina y no había tenido, disculpen mi oportunidad de ver quién estaba en el lobby esperando intervención. Bienvenidos a estar aquí. Y bueno, no sé si Flaco, Félix, Karina o Fernando, no importa si ya habías estado antes, no importa si apenas te vas incorporando, me pueden ayudar a hacer esta dinámica. Y veo que tanto Flaco como Cari, buenas tardes a ambos que acaban de integrarse, tienen abierto su micrófono, ¿me escuchan? Sí, Jaime, te escucho. Gracias, Flaco. Cari también debe tener su micro abierto, no sé si está aquí con nosotros, pero vamos a ver. Bueno, no sé si nos escucha Hola, o no. hola, Yo creo ¿me que escuchan? ahí estás, Cari. ¿Cómo estás? Sí, te escucho, ¿tú? Hola. De repente hablaste, Cari, no te escuchamos. A ver así en el chat. Dice, buenas tardes, sí se escucha bien, mi micro está fallando. Bueno, lástima porque quería pedirte tu participación para que nos ayudaras con este pequeño ejercicio y no sé si haya manera, quieras intentarlo otra vez para que podamos aprovechar tu visita y que nos ayudes con este pequeño ejercicio. Ahora te explico por qué te lo pido a ti y no a otros de nuestros invitados, porque nuestros invitados el día de hoy
Hola, sí te escucho muy bien, Cari, ¿tú nos escuchas? Sí, sí, los escucho bien, gracias. Ah, fantástico. Bueno, Perdón por la hora, perdón, tuve no te, ahí pre- un error. no te preocupes, no te preocupes. Oye, ¿alcanzas a ver la pantalla principal? Sí, sí, la tengo justo frente a mí. Ah, fantástico. Mira, te explico. Estábamos hablando, antes de que te ingresaras aquí a esta conversación, de la manera como el entrenador en temas mentales, en tema de fortalecimiento mental, pues aplica sus técnicas, sus conocimientos y su expertise. Entonces, lo que te quiero pedir es que si tú fueras entrenadora de temas mentales, no importa si no te dediques a eso, no importa si es tu profesión, pero a manera de ejercicio, ¿cómo sería tu intervención si Roger Federer, que es el mejor tenista que ha existido, suizo por cierto, te pidiera ayuda porque quiere mantener ese ritmo de juego por otros 5 años, entendiendo que es un poquito mayor que Fernando Briviesca, está Roger Federer por cumplir cerca de los 40. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a Roger Federer si llega contigo y te dice, Cari, quiero que tú seas quien me ayude en temas mentales para llegar a estos 5 años ganando Wimbledon todos los veranos de aquí en adelante? Híjole, qué complicado. No importa, lo que digas está bien, ¿eh? Híjole, pues yo creo que de entrada me gustaría conocer por qué, ¿no? Por qué ha mantenido ese ritmo y por qué quiere llevarlo a 5 años más. Creo que necesitaría primero conocerlo Exacto. antes de poder diagnosticar o mencionar o siquiera decirle que sí, ¿no? Ok, entonces primero te gustaría conocerlo, es lo que Claro. dices. Va, excelente, me encanta tu respuesta. Y respetando la manera tradicional de abordar a un gran atleta, no sé si Fer, Flaco o alguien más quiera decirnos cómo podemos ayudarle desde el paradigma tradicional a Roger Federer para explicar de mejor manera esta postura. ¿Cómo lo harías tú, Fer? Si... A ver, dime. Bueno, yo creo que, pues como decía Cari, pues primero obviamente conocerlo, ¿no? Platicar con él para ver qué es lo que ha estado haciendo que lo ha llevado al éxito, para poder de ahí ponderar y agarrar lo mejor y poderle sacar un mejor provecho en los próximos 5 años, ¿no? Pero todo va a definir la raíz de lo que ha estado haciendo, ¿no? Obviamente, con la experiencia que él lleva, más la experiencia que tendría uno como entrenador, pues obviamente Ajá. sería consultarlos para que en un momento dado pueda llegar a esa meta de los próximos 5 años. Fantástico. Y me encanta porque ambos tienen razón en la manera como hay que abordar desde el paradigma tradicional a un atleta. ¿Cuál es el paradigma tradicional? Ya habíamos visto que los 4 elementos que tienen en común tienen que ver con, primero, recibirlo y haciendo un diagnóstico, una evaluación, cuál es su contexto o antecedente, que eso pues está dado por Cari. También Fer dice, bueno, pues hay que conocer qué le ha resultado bien, ¿no? Para que pueda ser la base de lo siguiente. Entonces ahí está conocimiento empático de cómo le ha venido yendo, el contexto antecedentes, la evaluación. Todavía no llegamos a, probablemente no soy yo quien te pueda ayudar, mejor te voy a derivar a otro, ¿no? Que sería el tema de la tercera cuestión en común. Y el número 4 sería darle herramientas, técnicas de visualización, de sus fodas, o de esto que quizás, Fer, cuando tú dices, bueno, le ayudaría a que recuerde todas las cosas que ha hecho bien durante los días pasados, quizás tenga que ver con este tipo de ayudita, ¿no? Técnica que le podemos dar a Federer. Ahora, fíjense qué interesante porque el paradigma tradicional es tan común que nosotros pensamos que
aún aunque no haya nadie, y esto es muy importante, yo no creo que haya nadie que le pueda decir a Federer cómo puede mejorar su rendimiento llegando al nivel al que ha llegado. Es decir, entiendo que como ser humano siempre tiene áreas de oportunidad y puede mejorar. Pero sería muy osado que cualquiera de nosotros pudiera sentirse con la capacidad de decirle, oye, Roger, ya intentaste esto, ya intentaste aquello, ya intentaste tal, porque imagínense, obviamente es una hipótesis, no lo tomes tan literal, pero imagínate si Roger Federer no ha tenido miles y miles de opciones para conseguir entrenadores súper mega capaces que lo ayuden con su rendimiento. Ahora, lo que Roger Federer no ha tenido aún es esta posibilidad de conocerse mejor y de él mismo tendrían que salir estos nuevos recursos para que en todo su historial, en todos sus años siendo casi todos el ATP number one o el más alto en la lista de los campeones de los últimos años, pues obviamente tendría que él mejorar el autoconocimiento que tiene de él mismo. El paradigma tradicional de abordaje de la persona tiene que ver con yo creo que a ti te puede servir lo que yo considero útil. No está mal, lo que pasa es que es lo que siempre se hace. Las personas lo que necesitamos es atender a otro tipo de ayuda y que tiene que ver con lo que mis maestros me han enseñado, que tiene que ver con el entrenamiento. ¿Cómo funciona el entrenamiento? En el entrenamiento no importa la experiencia que tiene el entrenador, no importa la dedicación que tiene en alguna disciplina deportiva, no importa lo que sabe, conoce o domina de la otra persona o de su actividad. ¿Por qué? Porque decía Tim Gallwey en el juego interior del tenis, decía John Whitmore en su libro Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las personas, y dice Leonardo Ravier en su libro Coaching no directivo, coinciden los tres que, fíjense cómo Tim Gallwey fue maestro de John Whitmore fue maestro de Leo Ravier, igual Tim Gallwey, y después Leo Ravier, pues resulta que ahora ha sido maestro de ellos dos, y yo considero a Leo Ravier mi maestro, y la idea es pues tener este tipo de referencias para aspirar a superar al maestro, que yo personalmente lo veo muy complicado, pero estos tres coinciden en que todos tenemos ese potencial interno comparado con una bellota. Y esta bellota, como Jesús decía, la semilla de mostaza, se convertirá en un grandísimo roble, en un grandísimo árbol, pero porque ya tiene adentro todo lo que se necesita para que eso se despliegue, para que esto se geste, para que eso eclosione como el huevito que se rompe de adentro hacia afuera. Entonces, si esta analogía que desde Jesús hasta estos personajes han estado repitiéndonos y reiterándonos que todo está dentro, y hay un montonal de autores que son mucho más sabios que yo y que lo han venido diciendo, entonces el tema aquí es qué tanto estamos confiando en esa semilla que los otros tienen para convertirse en esos robles. Porque hay un tipo de conocimiento, hay un tipo de aprendizaje, hay un tipo de sabiduría que reside en cada uno de nosotros y que es un tipo de conocimiento que tiene que surgir durante la experimentación, durante la prueba y el error. Pero nosotros no confiamos en que la gente pueda sola. Creemos que somos nosotros imprescindibles en el camino de ellos. Y yo digo que sí, pero que no abusemos. Es decir, si hoy en día nuestras relaciones están en un 99.999% de nuestra interacción diciéndole a la gente cómo, por qué, a dónde tiene que dirigirse, y lo dice en una frase muy linda Ken Robinson, perdón, Ken Wilber es otro personaje, pero más bien Ken Robinson, que dice, hoy estamos formando en las escuelas a gente que va a salir en 30 años y no tenemos ni idea qué tipo de mundo vamos a estar viviendo en 30 años, pero los estamos hoy preparando
para un mundo que va a surgir en 30 años. Entonces, el nivel educativo que hoy tenemos está demasiado forjado, formando gente que se orienta hacia un paradigma que ya caducó, que es el paradigma de control y mando, en donde yo sé lo que tú tienes que hacer para que estés preparado para un futuro, como si supiéramos lo que va a ocurrir en un futuro. Entonces, lo que necesitamos es elevar el porcentaje de estas experiencias de autoaprendizaje para que nosotros podamos confiar mucho más en los otros y en nosotros mismos, en consecuencia, de que ese conocimiento que tenemos se empiece a desplegar, que empiece a surgir y que empecemos a darnos cuenta que siempre ha estado ahí y que inclusive sabemos más de lo que creemos saber, como decía Michael Polanyi, otro científico del conocimiento tácito, que es el conocimiento que te estoy presentando aquí. Ya para quienes nos gusta el fútbol, yo lo uso esta analogía, ¿no? En tema de conocimiento técnico, es el del hemisferio norte contra el conocimiento tácito, que viene del hemisferio sur, de adentro hacia afuera, en donde se ha hecho mucho énfasis como entrenadores a enseñarle a las personas a cómo ser un equipo grandemente defensivo. Pero el otro paradigma, el que mete los goles, el que crea, el que resulta que puede darnos la victoria, pues está muy descuidado, está poco visto, está poco tomado en cuenta y que probablemente sea la clave para que tengamos mejores resultados como nunca antes. Así es que en esta cancha del lado contrario, en donde nosotros tenemos que implementar estrategias novedosas para generar esta capacidad creativa, hay todavía mucho que hacer. Así es que yéndonos o acercándonos al final de esta charla, te quiero explicar que la aplicación del entrenamiento tiene que ver con las cuestiones de enseñar, de instruir, con cursos, con diplomados y por supuesto con conferencias como esta, en donde nos encargamos de acercarnos a que tú sepas cómo hacer el entrenamiento, cómo ser un entrenador, sobre todo conociendo la disciplina, y del otro lado, en la práctica, si tú quieres mejorar individualmente o tu equipo consideras que puede servirle ser todavía mucho más creativos, generar un nuevo conocimiento, gestar un nuevo conocimiento y llegar a metas improbables hasta ahora, pues el entrenamiento es la disciplina que seguramente puede y garantizadamente puede ayudarte a conseguirlo. Así es que para terminar, quiero citar a Ralph Waldo Emerson, que nos decía que lo que está detrás de ti y lo que está frente a ti palidece en comparación con lo que está dentro de ti. Y quiero agradecerles haber estado en esta charla, en esta sesión que sigue. Estaré muy contento si tienes interés. Estoy por publicar, ya publiqué un blog en la página de entrenamiento.com. Si me quieres dar tu opinión, no te llevará más de 3 minutos leerlo hablando del ganador. Y estoy por también publicar un ebook que me gustaría entregártelo, me gustaría regalártelo, en dado caso de que tengas interés en saber un poco más de esta disciplina que ha surgido, ha llegado para quedarse y complementar todo lo que se conoce en términos de fortalecimiento mental, siempre basado en un autoconocimiento para generar este autoaprendizaje y estos niveles de autotrascendencia o autorrealización, que es lo que últimamente perseguimos. Entonces, un placer realmente haber estado para todos ustedes en esta charla. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, su paciencia.